Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muchas gracias a quienes están conectados con nosotros en el evento Consecuencias de la COVID-19 en la Integración Latinoamericana, organizado por Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia y el Centro de Pensamiento Global CPEC, y que en estos momentos se está transmitiendo por la página de la Finbo Digital en la sala C de Ecopetrol, por el Vimeo de Corferias y por el Facebook de Ediciones UCC. Para el tema que nos convoca, hoy nos acompañan 4 panelistas. Edgar Vieira Posada, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de París 3, Sorbona 9. Él es director del Centro de Pensamiento Global del CPEC de la Universidad Cooperativa de Colombia. Él es editor de la colección de Gridale, que está ahorita, de la cual vamos a hablar, y es también autor del primer capítulo del tomo 6, titulado La COVID-19 y la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial. También nos acompaña Félix Peña. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Madrid, director de la Maestría de Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina y director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC. También es editor de la colección de Gridale y autor del segundo capítulo del tomo 6, la COVID-19 y la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial. Nos acompaña también Miguel Ángel Vázquez. Él es doctor en Economía de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos momentos coordina el posgrado en Integración Económica de la Universidad de Sonora en México. Es autor de uno de los capítulos del tomo 7, titulado Impactos de la COVID-19 en el sistema internacional y en la integración regional. Y nos acompaña también Satsi Serpa Hurtado. Ella es estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina y es del doctorado en Ciencias Organizacionales de la Universidad de los Andes en Venezuela. En estos momentos es profesora del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes y es autora de uno de los capítulos del tomo 7 antes reseñado. Le doy la palabra entonces para comenzar al doctor Edgar Vieira Posada para que nos haga una introducción de los libros en cuestión. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta presentación. Tenemos hoy el gusto de presentarles los 3 últimos tomos de la colección Gridale. Quisiera señalar primero, antes de comentar los libros, que el Gridale es un grupo de reflexión sobre integración y desarrollo en América Latina y Europa, en el cual participan académicos de varias universidades de América Latina y de Europa, y que viene haciendo una serie de análisis, estudios, reflexiones, congresos y publicaciones con relación a formas de relanzar, mejorar, profundizar la integración latinoamericana. Precisamente a raíz de la pandemia, en una convocatoria general, hubo también una respuesta muy activa de miembros del Gridale en participar con algunas reflexiones para mirar ya la pandemia, qué efectos va a tener en la integración. Entonces, esto es lo que se va a tratar en estos libros, en donde después de 5 primeros libros que aparecen en pantalla, que han sido ya producidos, 2 fruto de proyectos concretos de investigación, y 3 fruto de lo que de temas tratados en el primer congreso. Ahora entonces viene el tomo 6, 7 y 8. Tomo 6, ya dentro de la colección concreta del Gridale, sobre la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial. En este se va a tratar de ver cómo en la pospandemia se deben dar una serie de modificaciones
y de cambios que van a incidir realmente en el orden mundial, bien sea en aspectos de liderazgo, en aspectos de gobernabilidad, en aspectos institucionales, papel de la democracia, problemas de avances del autoritarismo, en fin, hay una serie de problemáticas de todo tipo. Y acá tenemos entonces la contribución de 7 autores. Los 2 primeros somos el suscrito y Félix Peña, que a su vez somos como presentó Daniel, los editores de la colección de estos 3 libros. En el primero yo me refiero entonces a una serie de cambios que se van a dar acompañadas de ajustes en la integración, donde esperamos sobre todo en 3 campos fundamentales: unos cambios de tipo geopolítico, unos cambios de tipo económico, de reorientación ya del modelo económico, y unos cambios en políticas públicas, donde se espera una mayor responsabilidad del Estado, sobre todo en políticas de salud pública. Y en todo ello, la integración debe jugar un papel fundamental. Entonces, en el capítulo se desarrollan en esos 3 ámbitos los cambios que se esperan. El segundo capítulo, dentro de la reflexión general, hará entonces referencia Félix Peña, donde trata entonces el papel ya sobre todo del multilateralismo dentro del desarrollo de los distintos procesos de integración. En el capítulo tercero, escrito por Delta Norte de Alemania, trata fundamentalmente cómo el regionalismo latinoamericano se ve en malas condiciones de respuesta realmente a la pandemia, con bastantes debilidades, y cómo al contrario podemos inclusive perder como América Latina mayor protagonismo mundial, y hace unas reflexiones sobre cómo corregir esa situación. En el cuarto capítulo, Isabel Clemente se refiere ya a transformaciones precisamente en el orden mundial, tocando problemas de gobernanza, problemas de pérdida de funciones de la democracia de tipo occidental, capacidad de respuesta y establecimiento de políticas públicas en las cuales ella insiste, sobre todo a nivel mundial, con la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de Salud. Capítulo quinto ya está escrito por Isabel, es de la UDELAR de Uruguay. En el capítulo quinto ya es Isabel Rodríguez y Daniel Parada de Chile, de la Universidad del Desarrollo, quienes hacen un interesante análisis de cómo en la pandemia han jugado papel importante China, Taiwán y Corea del Sur, soportado sobre todo en una organización legal que descansa en el confucianismo, el taoísmo y el legalismo. Entonces analizan esa situación de manera comparativa y cómo han consolidado avances de soberanía digital y de participación de la población. Sexto capítulo de Brasil, de la UNILA, Fernando Romero, va a referirse entonces justamente en el orden mundial a los cambios de liderazgo con China, jugando un papel ya protagónico, ya de segunda potencia mundial, y avanzando realmente a consolidarse en un liderazgo definitivo. Y cierra ese tomo 6, Gerald Solano de Costa Rica, con otros autores en los cuales van a justamente analizar escenarios distintos de liderazgo mundial, para la cual dan 3 posibles escenarios diferentes. Siguiente tomo, el tomo 7. El tomo 7 ya es sobre impactos en el sistema internacional y en la integración regional. Entonces comienza con Miguel Ángel Vázquez, precisamente tratando el tema de estrategias post-keynesianas, que enseguida él lo va a tratar en detalle. En el segundo capítulo, ese es el primer capítulo, por favor, Daniel. En el segundo capítulo, Amalia Stuldreher de Uruguay va, desde el caso de Uruguay, va a tratar el rol de la academia en los desafíos de gobernanza multinivel. En el tercer capítulo, Alberto Hurtado, de la Cooperativa de Colombia, trabaja directamente el desarrollo que están teniendo los servicios fintech en América Latina, comparándolos también con lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, y mostrando a futuro una mayor influencia financiera que este tipo de mecanismo podría tener en América Latina. El cuarto capítulo es
también entonces de nuestra invitada de hoy, Satsidi Serpa, que va a comentar ella ya directamente su capítulo sobre la inteligencia artificial con un análisis comparativo entre China y América Latina. El quinto capítulo de Roberto Goulart Meneses de Brasil hace un análisis de cómo en Brasil, en el gobierno actual de Bolsonaro, se está viviendo un problema complicado de neoliberalismo, con incidencias y consecuencias muy graves de tipo económico y social, y hace una serie de reflexiones entonces sobre las mejoras que podría haber de Estado y en el manejo de políticas de Estado y bienestar en Brasil. Capítulo sexto, Jorge Damián Rodríguez de Uruguay se va a referir a cómo puede haber una complementariedad muy importante en un sector clave dentro de Mercosur, que es el sector automotriz, y entonces desarrolla una serie de reflexiones alrededor de ese tema. Y cierra el tomo 7, Stefan Sberro, del ITAM de México, quien va a analizar temas puramente políticos, mostrando cómo en el Medio Oriente se ha desarrollado también una geopolítica de la COVID-19, pero con situaciones muy distintas, tocando casos desde Israel, Irán, Siria, en fin, distintas miradas en la región. Finalmente tenemos el tomo 8, también con 7 capítulos, en los cuales vamos a... Si me muestras un momentico los... Tenemos entonces un primer capítulo, liderado por Carlos Alberto Chávez, de la Santo Tomás en Colombia, en el cual va a referirse directamente a aspectos de tipo multilateral. Trata entonces el manejo de lo multilateral en la pandemia actual. El segundo capítulo y el tercer capítulo son dedicados a Mercosur, que cumpliendo los 30 años, sin embargo, está atravesando unas serias dificultades, sobre todo por opiniones distintas entre el liderazgo argentino y brasilero. Y entonces acá hay un segundo capítulo por Ignacio Bartesagui, la Universidad Católica de Uruguay, y un tercer capítulo por Mariana Pascuarello, quien va a desarrollar desde Brasil también una mirada sobre esta crisis en Mercosur. El capítulo cuarto, ya de Juan Carlos Fernández de El Salvador, analiza directamente de qué manera la pandemia ha impactado en El Salvador, la respuesta sobre todo desde tipo institucional, los problemas de tipo social y algunas reflexiones de cómo mejorar la respuesta a la pandemia. El capítulo quinto, de Carlos Molina del Pozo y Jorge Jiménez de la Universidad Alcalá de Henares de España, se refiere ya específicamente al papel, a Europa, mostrando el papel de la integración europea, que si bien tiene un contenido puramente multilateral, ellos se quejan de que en materia justamente de salud pública todavía los estados conservan demasiado protagonismo y no logran permitir que haya un mayor manejo comunitario en el problema de salud pública, aunque explican las distintas medidas que finalmente la Unión Europea tomó, sobre todo de tipo financiero, para dar respuesta a los problemas de la pandemia. En el penúltimo capítulo, nuevamente de Ethel Nolte, acompañado de Diana García, donde analizó fue el enfoque alemán en el manejo de la pandemia. Resulta que cuando ellos empezaron a escribir la obra, Alemania en ese momento era un ejemplo en el mundo, dentro de Europa, de cómo manejar la pandemia. Y después, pues ya eso perdió pues, fuerza un poco ese protagonismo. Pero de todas maneras, ellos analizan una serie de elementos que manejó el gobierno alemán para manejar la pandemia. Y cierra el libro un análisis hecho también desde Brasil, conjuntamente por Bárbara Carvalho, Cairo Junqueira y Clarisa Ribeiro, que es muy interesante porque es un análisis comparativo, un análisis de regionalismo comparado, en el cual hacen una mirada desde Mercosur frente a la Unión Europea y frente a la Unión Africana. O sea, toman precisamente 3 continentes de referencia
para mostrar cómo de todas maneras las instituciones, mientras en Mercosur el papel ha sido muy débil y muy insuficiente, muestran al contrario los avances desarrollados en la Unión Europea y terminan con el caso inclusive de la Unión Africana, que en este tipo de aspectos pues le está ganando un poquito a América Latina, teniendo ya unos resultados reales. Finalizo simplemente haciendo reverencia a que esta temática es una temática que invita a la reflexión, que invita a la academia a seguir escribiendo sobre ello, en una pandemia que no termina, en una pandemia que no es la primera ni la última, que habrán más pandemias, en un problema agravado realmente con esta conexión que hay ya de destrucción de la deforestación, el contacto ya con la zoonosis, con transmisión de enfermedades de animales. Todo esto no está sino empezando, es un siglo XXI que va a ser muy, muy complicado y que lleva entonces a que justamente cuando se venían unas reflexiones sobre el manejo del proceso globalizador, precisamente la pospandemia va a necesitar de medidas muy claras y muy activas para enfrentarla. Y ahí es donde la integración tiene que tener un papel protagónico. Le cedería entonces ahora la palabra para que siga el desarrollo Félix. Yo comentaría mis 3 comentarios a partir de lo que dijo recién en su muy buena intervención Edgar. Sacar de alguna manera provecho de una experiencia fuerte que hemos tenido en el transcurso del desarrollo de los libros, que es la experiencia de la pandemia. Experiencia de la pandemia que de alguna manera puso de manifiesto para nosotros la importancia de entender la lógica de una crisis global, produciendo casi a la medida que se va desarrollando, que no puedes anticipar cómo va a ser el desarrollo hacia adelante. Y la crisis global que, por otro lado, requiere ser enfrentada a partir de una actitud de solidaridad entre los países que comparten, particularmente los que comparten una región, es decir, que los que están más próximos entre sí, como puede ser la región sudamericana o latinoamericana. Ahora, lo interesante, no lo teníamos previsto, es no solo que puede haber otras pandemias, las puede haber, sino de que hace 3 días hemos tomado conciencia, para los que no la teníamos, de lo que significa la crisis global que está produciendo o va a producir o que ya está produciendo el cambio climático. Es decir, el reciente informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático tiene un problema. Leerlo no es fácil, son como 3.000 páginas para leerlo, pero tiene un problema que debe ser resuelto leyéndolo, porque leyéndolo tomas conciencia de lo que significa o va a significar lo que recién estamos empezando a vivir, que es la crisis de del cambio climático en el sistema internacional. La experiencia que hemos tenido con la pandemia nos va a ayudar quizás de alguna manera a enfrentar otras crisis globales y particularmente, vuelvo a insistir, la crisis del cambio climático. ¿En qué medida? De que en el fondo, y vamos a lo que ha sido un eje central de los libros, la integración debe ser repensada. Debe ser repensada como concepto, debe ser repensada como metodología, debe ser repensada en el sentido, curiosamente, de rescatar lo que fueron ideas originales que llevaron a la integración, en el caso de Europa, a través, por ejemplo, del pensamiento y de la acción de Jean Monnet, que era la idea de generar entre países contiguos solidaridades de hecho, de manera tal que pudieran trabajar juntos, trabajar en forma compartida para encarar situaciones
que si las quisieran encarar individualmente no podrían, porque tenían o tienen un carácter o global al menos desde el punto de vista de su efecto sobre una región determinada. Y me da la impresión de que eso nos lleva, y termino, a la tercera reflexión, y es de que la integración no solo debe ser redefinida, repensada, no debemos quedarnos atados a conceptos teóricos, dogmáticos de lo que eso puede ser la integración, sino que de alguna manera debe ser visualizada como un proceso de construcción, un proceso en que de alguna manera sabes hacia dónde quieres ir. Y hacia dónde quieres ir es el trabajo conjunto entre países que están conectados entre sí. Trabajo conjunto, ¿para qué? Para enfrentar situaciones que si las quieres enfrentar individualmente, no podrías, porque no podrías entender lo que estás tratando de encarar como proceso que está afectando seriamente incluso la vida de tu gente en tu propio país. Hago estos comentarios porque creo, y termino entonces, de que estos libros tienen esa virtud. No solo reflejan lo que ha pasado recientemente en América Latina, sino que una vez que entendemos lo que ha pasado recientemente en América Latina, nos encontramos con una crisis que va a ser infinitamente superior en sus características a la crisis de la pandemia o de las múltiples crisis de pandemia que todavía también pueden darse hacia adelante. Gracias. Ahora entonces le daríamos la palabra a Miguel Ángel Vázquez para el tema de su capítulo en el libro. Muy bien, pues muy buenos días a todos los participantes. Muy buen día desde Hermosillo, Sonora, México, que es el lugar de ubicación de la Universidad de Sonora. En primer lugar, quiero decirles que me siento muy complacido de pertenecer a este grupo de trabajo encabezado por el doctor Edgar Vieira, a quien saludo y agradezco la oportunidad de participar en este gran proyecto editorial, escribiendo un capítulo del libro y ahora comentándolo. Me refiero al volumen editado por Félix Peña y Edgar Vieira, Impactos del COVID-19 en el sistema internacional y en la integración regional, con el capítulo Recesión global y viabilidad de estrategias post-keynesianas, la perspectiva en América del Norte. El libro ha sido, igual que toda la colección, oportuno, pertinente, provocativo y propositivo. Lo comento enseguida. En principio, daré por sabido el diagnóstico y las secuelas de la COVID a nivel mundial, específicamente en América del Norte, es decir, en México, Estados Unidos y Canadá. Una profunda recesión expresada en la caída del Producto Interno Bruto, el empleo, los ingresos y el consumo, que vinieron a cuestionar el funcionamiento del sistema internacional. Una variable invisible, como diría Yuval Noah Harari, vino a trastocar y poner en el centro de los cuestionamientos el papel del mercado y a acentuar el significado de volatilidad y expectativas de los procesos económicos. Ante un mercado donde su propia dinámica condujo a la distorsión de las bondades en él concebidas, el Estado es llamado con urgencia, no solo para que ataje la recesión, sino que para que profundice, oriente y guíe el futuro inmediato en la y la pospandemia. Todo indica que la COVID-19 ha venido a marcar un nuevo hito en el sistema internacional, magnificando en el hecho de la magnitud de la recesión, la perturbación de lo que se conocía como vivir en la normalidad y la necesidad de construir nueva forma de convivencia en cada país
y el sistema internacional que conforma. Insólito, pero las instituciones supranacionales, siempre empujando a favor de la jibarización en el papel del Estado, hacen un llamado urgente para que se activen políticas fiscales que permitan detener la caída del ciclo económico. El propio Fondo Monetario Internacional, habituado a combatir las recesiones con medidas que las profundizan, terminó por negar sus tesis clásicas para proponer giros en las políticas económicas, empezando por aceptar la necesidad de volver a las medidas fiscales e incremento del gasto público para enfrentar la gravedad del escenario COVID-19 recesión. Esto revalorizó las lecciones de la historia, como el New Deal de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos, para salir de la crisis de 1929-32, así como las propuestas de estrategias post-keynesianas para pautar el desarrollo. La coyuntura inmersa en la fase decreciente del neoliberalismo presiona hacia un nuevo ciclo intervencionista del Estado. Como es sabido, una polémica nunca zanjada en economía es la disyuntiva entre mercado y Estado. Desde Thomas Hobbes y el Estado Leviatán hasta el siglo XXI, cada ciclo histórico se ha caracterizado por una mayor o menor presencia del Estado. Pero la intervención que hoy se proclama requiere también de una sociedad más despierta, participativa, vigilante y orientadora. Es decir, se necesita redefinir la trilogía mercado, Estado, sociedad. Esto dicen los post-keynesianos. Joseph Stiglitz, en su libro El precio de la desigualdad, ha dedicado una buena parte a reflexionar el tema. Dice el Premio Nobel de Economía en un apartado del capítulo 10 sobre el pacto social. Mantener un tipo de sociedad y un tipo de gobierno que esté al servicio de todo el pueblo, que sea coherente con los principios de justicia, de juego limpio y de igualdad de oportunidades. Esto no ocurre así como así. Alguien tiene que velar por ello. De lo contrario, nuestro gobierno, se refiere a Estados Unidos, y nuestras instituciones acaban siendo cooptadas por intereses especiales. Como mínimo necesitamos unos poderes que hagan de contrapeso. Pero nuestra sociedad y nuestro sistema de gobierno han acabado estropeándose, dice Stiglitz. Perdón. Ramonet es muy claro. Dice Ramonet, la gente busca también refugio y protección en el Estado, que tras la pandemia podría regresar con fuerza en detrimento del mercado. En general, el miedo colectivo, cuanto más traumático, más aviva el deseo de Estado, de autoridad y de orientación. No se trata de que el Estado pase a decidir cómo se dirigen las empresas, ni que se limite a ser un nuevo regulador, que pase a ser un referente y un creador junto al sector privado. Esto exige inversión para diseñar un modelo que proporcione el tipo de crecimiento sostenible e inclusivo que necesitamos, y eso requiere inversión pública y privada. Esto lo señala Mariana Mazzucato. Es necesario construir nuevos escenarios, sugiere Acemoglu. Dice el autor, para participar o para anticipar lo que puede y debe venir a continuación, hay que comenzar por comprender las necesidades actuales. Es evidente que muchas economías avanzadas necesitan una red de seguridad social más vigorosa, mejor coordinación, regulación más inteligente,
gobierno más eficaz, una mejoría sustancial del sistema de salud pública y, en el caso de Estados Unidos, políticas de atención a la salud más confiables y equitativas. Casi nadie niega, casi nadie niega que los gobiernos tienen que asumir más responsabilidad y al mismo tiempo volverse más eficientes. Tampoco es aventurado suponer que la expansión del gasto, la regulación, la provisión de liquidez y otras intervenciones en la era de la pospandemia se volverán hasta cierto punto permanentes, aunque en algún momento también debería incluir un aumento de la tributación en la trayectoria de imitación de China. Habría un fortalecimiento no solo del Estado, sino también de las instituciones democráticas y de mecanismos de participación política adecuados para el control y la rendición de cuentas de las acciones gubernamentales. Visto que el mercado desarrolla su propia lógica, direccionado por las fuerzas más poderosas, reivindicándose así la lógica darwinista que desfavorece a los más débiles, corresponde al Estado, en alianza con la sociedad, establecer nuevas coordenadas para el desarrollo. Concierne a esta hacer sentir su presencia para que como fuerza de presión demande frutos de honestidad, empleo, ingreso, sistemas educativos y de salud. En pocas palabras, calidad de vida. Para que el arrastre sea recíproco, la sociedad debe de aportar su parte, no ser partícipe de corrupción, asumir tareas colectivas y de solidaridad, ahí donde sea necesario llevar a cabo esto. Situarse en el escenario actual, donde los grandes problemas de desigualdad, contaminación y abatimiento del medio ambiente solo serán superados con un esfuerzo colectivo. Y bien, pues esto implica que la sociedad deje de ser un ente pasivo que busca que todo se resuelva desde afuera. Termino. Claro, el requerido nuevo ciclo intervencionista del Estado demanda también de un nuevo ciclo de políticas de integración económica que, más allá de lo que se le pueda arrancar al Estado, también sean de cooperación y solidaridad entre los países asociados. Que en términos de integración, como diría Perrault, responda a las preguntas: ¿quién integra? En beneficio de quién se realiza la integración. En esto también tienen mucho por hacer las políticas post-keynesianas. Para ello, el escenario ya está puesto. Muchas gracias. Esa es mi intervención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora entonces le pasamos la palabra a Satsidi Serpa para que nos comente su capítulo. Bien, saludos cordiales para todos. Complacida por la honorable compañía que hoy comparto con el doctor Edgar Vieira, el doctor Félix Peña y el doctor Miguel Ángel Vázquez. Bueno, en el marco de nuestra participación en esta sala C, un espacio digno, aunque no convencional, para no olvidar compartir con todos ustedes, nuestros lectores, amigos y todos los interesados en las ideas, los trabajos, proyectos que realizan a lo largo y ancho de toda América Latina expertos en un tema que a todos pues, nos preocupa, que es la integración regional. Como autora del capítulo número 4 del libro Impacto de la COVID-19 en el Sistema Internacional de la Integración Regional, seguidamente les voy a compartir algunos hallazgos y bueno, les dejo entonces abierto el espacio para que en momentos futuros, pues bueno, se vean atraídos para no solamente revisar el tomo número 6, sino los demás tomos en los cuales existen pues una serie de trabajos muy enriquecedores y que sirven para encontrar ese camino que América Latina, pues hasta hoy en el siglo XXI, pues todavía encuentra dubitativo. Bien, rescatando
y dialogando, ¿no? con el doctor Edgar, con el doctor Félix y con el doctor Miguel, y escuchando sus participaciones y sus aportes para presentar sus trabajos y la participación que realizaron en cada uno de estos libros, me hicieron recordar el momento en el cual inicié este capítulo de libro. En realidad fue bajo la realidad de la pandemia, una realidad que nos expresaba un nuevo entorno humano, donde yo me imaginaba, ¿no? Aquí veía las calles vacías en Bogotá, entonces me imaginaba las películas esas de terror donde todos protegíamos nuestras ventanas, nuestras puertas, porque había algo afuera que iba a acabar con nuestra vida, que acabó con muchas vidas. Y teníamos que buscar un mecanismo, un entorno para protegernos. Entonces nos veíamos a todos súper encerrados en nuestras realidades, en nuestras casas, en nuestras rutinas, con muchas expectativas y con mucha incertidumbre. Eso fue hace ya aproximadamente más de un año y medio cuando empezó todo esto. Y todo, bueno, yo empecé a reflexionar y dije, bueno, un camino que nos puede llevar para seguir en nuestra dinámica de vida, para que no estemos como estamos, que creemos que va a venir un zombie y nos va a comer o va a acabar con nuestras vidas. Y ese era el virus, es el virus aún. Entonces me imaginé y pensé en dar respuestas cómo, cuándo, qué ocasiona el virus y qué nos podía ayudar a mantener ese espacio de relación y de interconexión, de conversación, de diálogo, que nos permitiera seguir adelante con la dinámica de vida. Yo venía de un encierro humano que había coartado las posibilidades de vida y entonces llegar a un nuevo lugar y enfrentarme a un nuevo encierro humano bajo otras circunstancias, entonces retó muchas ideas. Dentro de esa búsqueda de respuestas a la situación que se estaba presentando o que yo estaba viendo en ese momento, entonces empecé a observar la popularización de ciertos conceptos como el de persona, salud, entorno, cuidado, distanciamiento, cuarentena, mundo, comercio, estado, deuda, crisis, dinero, bioseguridad, inteligencia artificial. O sea, me llamó mucho la atención y me atrajo mucho ese concepto de inteligencia artificial y empecé a indagar en él, ¿no? Empecé a indagar en él, a buscar entonces cuáles eran las posibles conexiones o interconexiones entre nuestra región y una región que particularmente estudio en otros marcos, que es Asia, ¿no? Que está allí en la primacía de ese entorno. Entonces empecé a observar que, bueno, que todos los procesos de organización se estaban desarrollando o no se habían detenido en Asia y particularmente en China, porque existía un alto proceso de interconexión dentro de todos los procesos a nivel de organización pública y organización privada y también dentro de los procesos de organización humana. Entonces empecé a ver que se podía alcanzar una especie de entorno de automatización efectiva a través del Internet de las Cosas, de la cultura Merkel, de los sistemas ciberfísicos, de la famosa industria 4.0 de la que habíamos escuchado en algún momento, de la Big Data, pero también desde otra perspectiva, entonces empecé a pensar el papel de la humanidad bajo esa discusión de si es ético, si es moral, si es coherente en relación a la realidad que nosotros hoy enfrentamos, dar paso a entidades inteligentes que resuelvan y que sean capaces de dar respuesta a las situaciones particulares. Bien, en ese caso, bueno, empecé desde lo más básico, que es la inteligencia artificial. En el capítulo ustedes pueden ver allí una serie de compendios de definiciones desde que la inteligencia artificial se hizo popular dentro de la jerga humana, 1700 y algo. Y entonces, hasta finalmente, cuando empezamos a decir hoy, en el siglo XXI, que la inteligencia artificial lo es, o ciencia computacional, se podía definir como un nuevo y emocionante esfuerzo para hacer a las computadoras y a las máquinas en su totalidad y en su sentido, que piensen como humanos, que piensen, que perciban, que razonen y que actúen como humanos con el objetivo de hacer que las entidades inteligentes, ¿verdad?, hagan las cosas en el momento que la gente la necesita para estar mejor. Nosotros necesitábamos en ese momento que alguien hiciera algo mejor porque no podíamos vernos, porque no podíamos tocarnos, porque no podíamos hablar, porque no podíamos hacer nada. O sea, no podíamos estar
cercanos como humanos, como normalmente lo hacemos. Entonces, en ese momento nosotros necesitábamos alguien que viniera a responder de la mejor manera a todo lo que nosotros necesitábamos. Bien, entonces la inteligencia artificial, en el caso de China, empezó a evidenciar ciertos contextos desde la inteligencia componencial, que hablaba de la capacidad de análisis, la evolución de ideas, resolver problemas, tomar decisiones, inteligencia experiencial, que hablaba de representar la creatividad, capacidad para afrontar nuevas tareas, tareas novedosas, tareas que no conocíamos y que no habíamos enfrentado hasta el momento de la pandemia. Formular entonces nuevas ideas, combinar experiencias de lo que traíamos con lo nuevo, con lo que, a lo que nos estamos enfrentando. Y finalmente la inteligencia práctica o contextual, que hablaba entonces de la capacidad de adaptación y la selección para modificar el ambiente individual y hacerlo un ambiente general. Allí entonces nosotros empezamos a observar tareas particulares, ¿verdad? Dentro de nuestra realidad. Ya nos empezaron a atender en servicios al cliente vía electrónico, chatear en red social, nos ofrecían ayuda. En otros espacios, no en estos espacios particulares de América Latina, pues ya conducir un automóvil, reconocer rostros y voces, interpretar fotografías, predecir movimientos de los gestos humanos, pero también algo muy importante para toda la humanidad era reconocer cómo se estaban moviendo o cómo estaban comportándose los movimientos financieros y de bolsa dentro del contexto de la crisis del COVID-19. Bien, profundizar en cada uno de estos elementos, los invito, para profundizar cada uno de estos elementos, los invito a revisar el capítulo del libro, donde entonces encontrarán ciertas definiciones particulares a los distintos tipos de inteligencia artificial, dónde se ubica América Latina, si en inteligencia artificial débil, si en inteligencia artificial general o en superinteligencia. Para resumir los resultados de América Latina y China, entonces me di la tarea en analizar o en buscar, ¿verdad?, todo lo que estaba relacionado con los usos públicos y privados en los dos escenarios geográficos. Entonces, para América Latina había una gran limitación y existe todavía esa gran limitación. ¿Cuál es? La que, bueno, la banda ancha y la rapidez del Internet es muy baja, depende exclusivamente de todos los servicios y de las aplicaciones virtuales a las que la población pueda acceder, desde sus realidades particulares. Además de ello, los servicios de las aplicaciones relacionadas estrictamente con la inteligencia artificial están enfocadas, por ejemplo, en una de las redes sociales más populares en toda la región de América Latina, que fue Facebook. En el ámbito privado, ¿verdad? En ese mismo ámbito de usos privados, pudimos observar o pude observar que, por ejemplo, en el caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, sus empresas en un 86,16 y en un 96,40% estaban conectadas al Internet y eso además les permitió no superar, pero sí mantener la cadena de aprovisionamiento en las compras de insumos, trazabilidad de mercancías, que estaban en tránsito portuario, ¿no? Cuando ya todo el mundo cerró y entonces estaban en tránsito portuario de aduanero, entonces la conexión que tenía Internet logró aligerar o por lo menos sostener hasta que viéramos qué pasaba en este marco. La banca electrónica fue esencialísima, los desarrollos y los usos de inteligencia artificial dentro del mismo libro de un trabajo relacionado con fintech y recordando otro trabajo que estoy realizando en cuanto a COVID-19 y fintech en la Alianza del Pacífico. En el 2017, el Consejo de Ministros de Finanzas y Presidencia pro tempore de Colombia había dado pasos positivos en el proceso de integración financiera que podría estar apoyado en el desarrollo del fintech. Sin embargo, nuevamente entonces se encontraron con ciertas limitaciones, como por ejemplo para integrar la inteligencia artificial en pleno dentro del sistema financiero, pues hace falta el desarrollo del gobierno inteligente y además de las firmas digitales de todos y cada uno de los participantes que están relacionadas con el sector financiero. Sin embargo, existen buenas noticias, aunque esas buenas noticias son muy individuales, son muy particulares. Para Brasil, Chile, Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, están allí, están trabajando, están insertas dentro de este tipo de desarrollo de inteligencia artificial para desarrollar o afianzar las actividades tradicionales del sistema financiero tradicional.
Otra cosa que fue muy popular en el contexto de la pandemia en ese mismo tiempo fue el canal de ventas digitales y el desarrollo de los sitios web con asistentes virtuales, lógica inteligente, y se vio y fue evidente en Colombia, Uruguay y Perú. Ahora, dentro de los procesos de integración, que es el tema que a nosotros nos reúne hoy aquí, bueno, América Latina se ha circunscrito, sus acuerdos de integración se han circunscrito a la ventanilla única de comercio exterior, que es un mecanismo que ha puesto a disposición la CEPAL, etcétera. Pero nuevamente decimos, bueno, es necesario el gobierno electrónico, la firma electrónica y algo muy importante, la integración financiera digital basada, por ejemplo, en una de las nuevas tecnologías digitales que son el fintech. De forma individual, nuevamente aparecen esfuerzos y en los esfuerzos individuales está Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras. Y en manera de bloque, todos aquellos que están dentro de la Alianza del Pacífico que reconocen la importancia de la integración financiera digital, que además retroalimenta las demás actividades dentro del nuevo contexto de pandemia. En el caso de China, bueno, China, en otro trabajo que también estamos desarrollando, la comparación entonces entre los dos grandes, China y Corea del Sur, ¿no? Por su conformación de generación de poder, de estructura de la participación de los gobiernos dentro de sus estructuras, de las relaciones con la región, con el resto del mundo, de la crisis entre Occidente y Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de China y Corea del Sur, lógicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, ya nosotros hablamos de startups, de todos aquellos que se ha desarrollado, ¿verdad? Como una especie de organización de tipo exponencial, es decir, que crece rápidamente y que deriva de la inteligencia híbrida, del trabajo colaborativo entre los humanos y las entidades inteligentes, eliminándonos tal vez ese temor que muchos sentimos respecto a la sustitución de nuestra participación dentro de las actividades particulares. Hay, por ejemplo, en el marco de la economía, una corriente de pensamiento relacionada con la economía del sentimiento. Y justamente allí nosotros nos ubicamos. ¿Por qué? Porque, bueno, las máquinas pueden pensar, razonar y actuar en una manera, de alguna manera humana para solucionar problemas, pero no pueden sentir como sentimos los humanos. Entonces allí pues hay una serie de adaptaciones, de sugerencias con respecto a no estigmatizar el uso de la tecnología, porque lamentablemente pues es una realidad. China, bueno, en el contexto de la pandemia, adaptación de sensores en los sistemas de trenes, aeropuertos, para detectar temperatura, para identificar aglomeraciones, en el transporte público, controlar el número de pasajeros, cascos inteligentes para la policía, que detectaba entonces personas con fiebre, reconocimiento facial que inmediatamente aparecía en el sistema de hospitales, en el sistema público de hospitales, que se inició en Wuhan y luego evolucionó para todo el país. Y entonces establecieron todo esto bajo el apoyo de códigos QR, del Wi-Fi, del Bluetooth, de la tecnología 5G, y los hospitales se empezaron a convertir en los nodos centrales de los datos distribuidos mediante mediante todos estos instrumentos. Y finalmente, para finalizar, bueno, la inteligencia artificial, luego de indagar en ella, de conocerla, de buscarla, de tratar de comprenderla, de analizarla y de explicarla, es algo totalmente distinto a la moneda, tal cual como lo mencionó el profesor Edgar al comienzo de nuestra participación. Y es algo en lo cual o nosotros podemos aprovechar ese escenario para hacer evidente lo que el profesor Félix también nos dijo, que rescatar los escenarios de solidaridad dentro de nuestras realidades humanas. Es algo completamente distinto a lo que la humanidad ha vivido hasta ahora. Nosotros conocemos conceptos particulares de calidad de vida, de cohesión, de cooperación, de inversión, pero no de esto otro que mencionó también el doctor Miguel, que habla, el profesor Miguel, que habla de la sociedad de las tareas colectivas y solidarias. La tecnología representa una herramienta que permite establecer trabajo cooperativo, porque no podemos olvidar que estamos bajo la era de la digitalización y de las organizaciones que han cambiado bajo esa era de la digitalización. Existen grandes desafíos
que en términos generales, cuando usted empieza a revisar las actuaciones particulares de los gobiernos, de todos quienes toman decisiones a nivel subnacional o nacional, se evidencia que no han sido asumidos de forma decidida, sino se siguen privilegiando elementos relevantes para reconocer una naturaleza de organización que ahora, bajo este nuevo contexto, ha cambiado. Ha cambiado la organización del trabajo, ha cambiado la organización de las actividades económicas, ha cambiado el nivel de producción, las actividades para la producción, para el comercio, ha cambiado todo lo que normalmente nosotros nos relacionaba. Y bajo esta nueva realidad, América Latina tiene una gran tarea. Y América Latina desde los tomadores de decisiones, quienes firman y quienes pagan. ¿Y cuál es ese camino? Bueno, desarrollar en primer momento infraestructura tecnológica que esté dedicada a aprovechar este nuevo entorno tecnológico de la inteligencia artificial, en los cuales muchos participamos, porque cada vez que nosotros mandamos un mensaje, cada vez que nosotros pedimos un domicilio, cada vez que nosotros realizamos una transacción digital o electrónica bancaria, estamos colaborativamente participando dentro de esa gran Big Data, ¿verdad? De datos. Nosotros ponemos a disposición nuestros datos de forma colaborativa. Entonces, dentro de ese marco, el objetivo final de sostenibilidad y sustentabilidad de nuestra realidad humana se puede expresar bajo sencillas estrategias de supervivencia y de participación en la forma de organización habitual. O damos el espacio para que, reconociendo este nuevo escenario de tecnología y de tecnología bajo las entidades inteligentes, formen parte fundamental de las agendas de los países, de los gobiernos, de los acuerdos, porque o participamos dentro del mundo digital, o nos convertimos nuevamente o seguimos en un espacio que puede también ser efímero para todos nosotros. Bueno, cordialmente entonces a todos invitados para que lean todos los libros de la colección Gridales y en especial, pues bueno, los trabajos de nosotros para que nos permitan seguir viendo luz dentro de todo este espacio oscuro, ¿no? Gracias a todos. Gracias así, gracias a todos. Una reflexión que yo tendría final antes de darle la palabra a Daniel. Ya desde antes de la pandemia había una serie de elementos de preocupación que mostraban que tenía que haber reformas al modelo económico. El modelo económico neoliberal realmente está teniendo problemas de tipo social, distribución del ingreso muy graves. La pandemia los ha agravado, los ha acelerado. Por consiguiente, ajustes y cambios en el modelo son indispensables. Los planteamientos entonces que ustedes han escuchado hoy sobre una nueva tendencia post-keynesiana para volver a tener un Estado más protagónico, más responsable de políticas públicas, principalmente de salud, es una absoluta necesidad, vinculado con todo el avance tecnológico del cual, aunque no estamos tan atrasados como algunos piensan en América Latina, sin embargo, tenemos que incorporar dentro de la integración unos compromisos comunitarios, porque el punto también del mensaje de todo esto hoy es no seguir actuando de manera aislada, independiente, solitaria. Tenemos que aprovechar la integración, aunarnos y dentro de los procesos de integración latinoamericanos, darle respuesta realmente a la pandemia. Temas nuevos como lo que dice Félix, con el agravamiento ahora del último informe sobre el cambio climático, lo que Europa ya pactó en Pacto Verde, lo que en Estados Unidos hay una corriente manejando también un Green New Deal. En fin, hay una serie de realidades que están mostrando que el mundo va a hacer cambios importantes en la pospandemia. Y dentro de esos cambios es fundamental el papel de la integración. No podemos seguir aislados, tenemos que volver en América Latina a recomponer nuestra integración para que de manera conjunta y solidaria demos respuesta en la pospandemia. Daniel. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Para los interesados en los libros los pueden conseguir en físico a través de nuestra distribuidora Redbooks e Hipertexto, y las versiones digitales
y del libro electrónico. Pueden ustedes consultarlos y comprarlos, adquirirlos en diferentes plataformas como Amazon, Apple Books, está en el libro también, en librería de la U, de manera que, bueno, están a su disposición. Mañana los invitamos a que nos acompañen a las 12 del mediodía en la sala de Ecopetrol B con el evento Educación Superior en la Globalización y Poder, Cooperación y Conflicto en la Política Internacional del siglo XXI, donde se van a exponer dos de nuestros últimos tomos de la colección Acontecer Mundial, también junto con el Centro de Pensamiento Global, CP. Así que hasta mañana, muchas gracias por su atención y su asistencia. Chao.